Pues continuamos con el tema de continuidad y el día de hoy vamos a ver combinación de funciones continuas, continuidad de funciones trigonométricas y continuidad de composición de funciones. Una de las propiedades de las funciones continuas es que la combinación de funciones continuas también son continuas, es decir, que la suma y multiplicación de dos funciones continuas también nos van a dar funciones continuas. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Bueno, pues recuerden que la definición de continuidad es justamente que el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a f de A, entonces f es continua en A. ¿Vale? Esta es la propiedad de continuidad o la definición de continuidad en un punto. Si yo para todos los puntos del dominio de f puedo satisfacer esta condición, entonces mi función es continua en todos los reales. ¿Sale? Ahora, ¿cómo puedo demostrar que si f es continua y g es continua, entonces la suma de f más g también va a ser continua? Bueno, pues sacaría el límite cuando x tiende a de f de x más g de x. ¿Esto qué va a ser igual? Vamos a utilizar la propiedad de suma para límites más el límite cuando x tiende a de g de x. Pero como f y g eran continuas por su posición, entonces satisface que este límite es f de a y este límite es g de x, g de a, perdón. Entonces, h de x, el límite cuando x tiende a A es igual a, por lo tanto, h, que se definía como la suma de f más g, es continua. Análogamente para la multiplicación, va a ser exactamente lo mismo. El límite cuando x tiende a A de y de x es igual al límite cuando x tiende a de f de x por g de x. Esto es igual, voy a utilizar la propiedad de la multiplicación de f de x por el límite cuando x tiende a de g de x. Como f es continua, este límite vale f de a. Y como g es continua, este límite vale g de a. Y eso es igual a i de a. Por lo tanto, i de x igual a f por g es continua. ¿Sale? Otra de las cosas que vamos a ver hoy es la continuidad de las funciones trigonométricas. Recordemos que las funciones trigonométricas se pueden representar a partir de las funciones seno y coseno. Entonces, si nosotros podemos representar en términos de las funciones seno y coseno, si demostramos que la función seno y la función coseno son continuas, entonces podemos, a raíz de ellas, saber cuáles de las otras funciones trigonométricas van a ser continuas. Entonces, vamos a demostrar nada más la continuidad de la función seno. Y la continuidad de la función coseno va a ser análoga. Si quieren, ustedes la pueden hacer en casa para corroborar. ¿Cómo vamos a demostrar que el seno de x es continua? Bueno, pues si tenemos que el límite cuando x tiende a A es seno de x es igual a seno de A para toda A que pertenece a R. Ahora, déjenme hacer a proponer esta variable que voy a llamar h. Esta h va a ser igual a x menos a. Entonces, si x tiende a A, que es esta parte del límite,
Si x tiende a, ¿qué va a suceder con la variable h? Bueno, como x tiende a, esta diferencia, esta x va a ser a menos a va a ser 0. Entonces, h tiende a 0. Ahora, si yo despejo de esta igualdad x, me va a quedar que x va a ser igual, voy a pasarla sumando, entonces me daría h más a. Ahora voy a sustituir, entonces va a ser el límite cuando h tiende a 0. Voy a sustituir x del seno de h más a. Ahora voy a utilizar la identidad de la suma de ángulos. Déjenme borrar. Entonces, si yo demuestro que el límite del seno de a más h, cuando h tiende a 0, es igual a seno de a, entonces ya acabé. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues voy a utilizar la identidad trigonométrica de suma de ángulos del seno. ¿Cuánto es la identidad trigonométrica de la suma de ángulos? Pues es el límite. Voy a poner aquí arriba la identidad trigonométrica. Entonces, esto sería el seno de h coseno de a más coseno de h seno de a. Voy a utilizar la propiedad de la suma de límites. Esto me daría el límite cuando h tiende a 0 del seno de h coseno de a más el límite cuando h tiende a 0 de coseno de h seno de a. Voy a utilizar la propiedad de la multiplicación. Esto me va a dar el límite cuando h tiende a 0 de seno de h por el límite cuando h tiende a 0 del coseno de a. Esto va multiplicado. Más el límite cuando h tiende a 0 de coseno de h por el límite cuando h tiende a 0 de seno de a. Ahora, ¿esto a qué va a ser igual? Bueno, el límite cuando h tiende a 0 del seno de h, esto ya lo vimos muchas veces, ¿no? El límite del seno de h cuando h tiende a 0, pues es 0, por esto. Pero fíjense, coseno, se supone que a lo conocemos, ¿sale? Es un número que yo conozco. No es una variable, es un número que yo conozco y es un número fijo. Entonces el coseno de un número fijo que yo conozco me va a quedar un valor constante, ¿sale? ¿Cuál es el límite de una constante? Bueno, pues el límite de una constante es justamente la constante. El límite del coseno de h, cuando h tiende a 0, ya lo conocemos, vale 1. Otra vez, tenemos el seno de un valor a que yo ya conozco, que es un valor constante. Entonces el seno de una constante pues me va a dar otra constante. ¿Cuál es el límite de una constante? Pues es esa constante. Seno de a. Entonces 0 por coseno me da 0, más 1 por el seno me da seno de a. Entonces, como el límite cuando h tiende a 0 del seno de x de h más a es igual al límite cuando x tiende a del seno de x, ¿se acuerdan? Y esto es igual al seno de a. Entonces, seno es una función continua. Para hacer la demostración del coseno, pues sería un procedimiento análogo. ¿Cuál va a ser la consecuencia de que el seno y el coseno sean funciones continuas? Yo voy a poder definir cuando mi función tangente, por ejemplo, es continua. Pues como es seno de x es continuo y coseno de x es continuo, la tangente de x va a ser continua en todos los puntos excepto cuando coseno sea 0. Entonces, el cociente de dos funciones continuas
va a ser una función continua, a excepción de los valores donde el denominador se hace 0. Por ejemplo, si cotangente es igual a coseno entre el seno, ¿cuándo va a ser continua esta función? Bueno, pues va a ser continua en todos los valores reales, excepto en los valores donde x se hace 0. ¿Sale? Vamos a ver composición de funciones continuas. Y para ello primero vamos a ver la definición de una composición. Seguramente ustedes ya lo vieron en precálculo, pero si no lo han visto, lo vamos a recordar aquí. Entonces, si tenemos dos funciones, f y g, la composición de dos funciones, que voy a llamar h, y que se denota por f, circulito, este circulito denota la composición g, está definida por f evaluada en g de x, para toda x en el dominio de g, tal que u igual a g de x esté en el dominio de f. Y entonces nos pide el ejemplo para comprender mejor el concepto, que evaluemos, dadas estas dos funciones, f y g, calculemos f producto con g, f composición con g y g composición con f. ¿Sale? ¿Cuál va a ser mi producto? F producto g, pues lo único que voy a hacer es voy a multiplicar las dos funciones. X cuadrada producto con coseno de x. ¿Cuál va a ser f composición g? Esta expresión lo que quiere decir es que a f yo lo voy a evaluar en mi función g de x. ¿Esto qué quiere decir? Que si f es igual a x cuadrada, a esta x yo la voy a sustituir con lo que vale g. Entonces, como g vale coseno de x, esta x la voy a sustituir en donde está x, entonces me daría coseno de x y todo al cuadrado, porque la x iba al cuadrado. ¿Sale? Esto es lo mismo que coseno cuadrado de x. Si yo tengo ahora g composición f, esto va a ser igual ahora a g, lo voy a evaluar en f de x, es decir, que lo que es x en la función g, yo lo voy a sustituir con lo que vale f. Entonces eso va a ser igual a coseno de x, pero en x va f, y f vale x cuadrada. Y esa va a ser mi composición. Podemos observar que la composición f compuesta con g no necesariamente es la misma que g composición con f. Esa propiedad no se satisface, ¿sale? No son iguales. Entonces hay que tener cuidado con cuál vamos a evaluar en cuál. Generalmente la que está primero es la que es afuera y la que está después es la que vamos a sustituir en x. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, x al cuadrado es lo que está afuera y lo que está dentro es lo que vamos a sustituir en x. Entonces aquí x va a valer coseno de x. ¿Sale? La multiplicación de funciones, aquí la hice específica porque a veces les ponen todo esto, ¿no? Punto G, y piensan que esto significa también composición. No, la notación aquí es un punto pequeño y aquí la notación para la composición es un circulito abierto, ¿sí? Sin rellena. Otra de las formas como también van a poder ver la composición es como esta, F compuesta con G. ¿Sale? Y bueno, vamos a ver que la composición de dos funciones continuas también van a ser continuas. Entonces, teorema, la composición de dos funciones continuas es continua. Más precisamente, si G es continua en A y F es continua en G de A, entonces f de g es continua en A. ¿Cómo vamos a demostrar este teorema? Bueno, pues acuérdense que como f es continua, el límite
cuando x tiende a de f de x, va a ser f de a. Y como g es continua, el límite cuando x tiende a de g de x es igual a g de a. Ahora, ¿cómo voy a demostrar que la composición de estas dos funciones es continua? Bueno, pues lo que debo de hacer es demostrar que el límite cuando x tiende a de f de g de x es igual a f de g de a. Si yo demuestro esto, ya la hice, ¿no? Ya demuestro la continuidad de mi composición. Y voy a calcular entonces este límite. Entonces, el límite cuando x tiende a de f de g de x, como esta función de afuera cumple con la propiedad que se requiere para la propiedad de sustitución, entonces yo puedo decir que f de límite, puedo meter el límite cuando x tiende a de g de x. Ahora, como esta también es continua, este límite va a ser g evaluada en a. Entonces esto va a ser igual a f de g de a. Y ya con eso terminamos la demostración. Ok, entonces el ejemplo nos pide que muestre que la siguiente composición de funciones es continua en todos los reales. Y bueno, para empezar, yo voy a proponer que f de x va a ser igual a una composición de funciones. Es decir, que yo tengo dos funciones h y g, tal que f de x es igual a h composición g. ¿Esto qué quiere decir? Que a h yo la voy a evaluar en g de x. Aquí podemos ponerle el argumento, ¿no? ¿Qué función h yo voy a proponer para que esto sea factible? Pues voy a proponer que h valga x a la 2/3. ¿Y cuánto va a valer g? Pues g va a valer x menos 7 entre x cuadrada más 2x más 1, ¿sí? Si yo hago esta composición, h composición g, pues a h, lo que yo tenga en x, lo voy a sustituir con g. Entonces me quedaría x menos 7 entre x cuadrada más 2x más 1 a la 2/3. Entonces sí se satisface, ¿no? Que esto va a ser f de x. Esta va a ser mi composición. Ahora yo ya sé de la propiedad de sustitución que esta función es una función continua. Es decir que el límite cuando x tiende a 0, de h de x va a ser igual a h de a. Es decir, que yo conozco esta propiedad. Esto lo vimos en el video de la propiedad de sustitución. De x a la m entre n va a ser igual a la m entre n. Esto es una propiedad, ¿no? Creo que por ahí se quedó de tarea de demostrar. Entonces, pues esta primera función h sí es continua. Ahora, ¿cómo demuestro que mi función g igual a x menos 7 entre x cuadrada más 2x más 2 va a ser continua? 2x más 2. Bueno, si podemos darnos cuenta, aquí podría pasar, dado que aquí x podríamos tener signos negativos, que de alguna manera me anulara estos términos y esto se hiciera 0. Entonces, lo que tengo que hacer es demostrar que esta función es continua, ¿sale? Un cociente de dos funciones continuas es continuo en todos los puntos, excepto cuando el denominador se hace 0. Entonces, nada más tengo que buscar los puntos donde esto se hace 0 o demostrar que esto no se hace 0. Ahora vamos a observar, observemos que x cuadrada más 2x más 2 es igual a, déjenme escribir x cuadrada más 2x más 1 más 1. ¿Están de acuerdo que esto es 2? Que está aquí, ¿sale? Ahora, ¿ustedes se acuerdan cómo es este binomio cuadrado?
a más b al cuadrado es igual a cuadrada más 2 veces ab más b cuadrada. ¿Sale? Entonces aquí yo tengo un x cuadrado más 2x más 1. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo voy a tener que esto de aquí va a ser igual a x más 1 al cuadrado. Entonces es x cuadrado, que es esto, más 2 veces x por 1, que es 2x, más 1 al cuadrado, que es 1. Y me sobra este 1. ¿Sale? Vamos a escribirlo así. X cuadrada más 2x más 2 es igual a x más 1 al cuadrado más 1. Yo voy a tener aquí un valor que siempre va a ser positivo. Es decir, no importa cuánto valga x, no importa, yo siempre voy a tener valores positivos de este denominador. Entonces, como siempre va a ser un valor positivo, es imposible que esto se haga cero. ¿Sale? Yo de hecho mi gráfica de esta función va a estar recorrida en x igual a menos 1 y va a estar subida aquí a 1. Entonces esta va a ser la parábola de esta función. Y se dan cuenta que esta nunca ni toca el cero ni se hace negativa. Entonces este denominador nunca va a ser cero. Y como este denominador entonces dijimos que el cociente de dos funciones continuas es continua excepto cuando el denominador se hace cero, como nunca se hace cero, entonces esta función va a ser continua. Entonces, como g es continua en todos los reales, ok, entonces quedamos que g también es continua. Entonces el límite cuando x tiende a de g de x es igual a x menos 7 entre x cuadrada más 2x más 2. El límite cuando x tiende a, y eso va a ser igual al límite cuando x tiende a de x menos 7 entre x cuadrada, x más 1 al cuadrado más 1. Como este cociente no se hace cero, entonces voy a ocupar la propiedad del cociente y esto me daría el límite cuando x tiende a de x menos 7 entre el límite cuando x tiende a de x más 1 al cuadrado más el límite cuando x tiende a de 1. ¿Cuánto va a valer este límite? Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a de x menos el límite cuando x tiende a de 7 entre, como esta es una función continua, habíamos visto que este satisface esta propiedad cuando tenemos exponentes de x más 1 al cuadrado más el límite cuando x tiende a de 1. ¿Y eso que va a ser igual? Bueno, el límite cuando x tiende a es a más 7. Y el límite de x más 1 va a ser a más 1 al cuadrado. El límite de 1 es 1. Esto va a ser igual. Voy a desarrollar este binomio. Y esto va a ser a. Esto es menos, ¿no? Esto sería a menos 7 entre. Voy a desarrollar este cuadrado. A cuadrada más 2a más 1 más 1. Este 1. Y esto va a ser igual a menos 7 sobre a cuadrada más 2a más 2. Y esto es igual a g de a. Entonces, como el límite cuando x tiende a de g de x es igual a g de a, g también es continua. Ahora por el teorema
de composición de funciones como h y g son continuas, f, la composición de h compuesta con g es continua. Y terminamos. ¿Sale? Y bueno, espero que hayan entendido cómo se demuestra la continuidad de funciones. Con esto terminamos el tema de continuidad. Espero sus dudas, espero también sus comentarios y seguimos en contacto.